Hola, bienvenidos. Continuamos con la divisibilidad, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo cuál es el concepto de divisibilidad y qué son los múltiplos y qué son los divisores. Hoy vamos a ver cómo se clasifican los números según la cantidad de divisores que tengan. Vale, mirad. Según la cantidad de divisores que tenga un número, lo clasificamos como números primos o números compuestos. Los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, que son el mismo y la unidad, o sea, el 1. Por ejemplo, si buscamos los divisores del número 2, encontramos que solamente tiene dos divisores, que son el 1, que es divisor de todo el mundo, y el 2. Si buscamos los divisores del número 3, encontramos que solamente tiene también dos divisores. El 1, que siempre va a estar presente, y el 3, que es el mismo. Si buscáramos los divisores del 5, también encontramos que solamente tiene dos divisores, el 1 y el 5. Por lo tanto, en este caso podemos decir que tanto el 2 como el 3 como el 5 son números primos, porque solamente tienen dos divisores, el 1 y ellos mismos. En esta relación que tenéis aquí, de ejemplos de números primos, fijaros que nos aparecen el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17. Hay más, hay infinitos números primos, ¿vale? La característica que les une a todos es que todos y cada uno de ellos solamente tienen dos divisores, el 1 y ellos mismos. Fijaros cómo en esta relación está tachado, a propósito, el número 1. ¿Por qué? Porque solamente tiene un divisor. El 1 solamente tiene como divisor a sí mismo. Por lo tanto, no es un número primo. ¿Y qué ocurre con el resto de números? Pues el resto de números se llaman números compuestos. ¿Y qué significa? Pues un número compuesto será aquel que tiene más de dos divisores. Además del 1 y el mismo, encontraremos otros divisores. Aquí veis una relación de ejemplos de números compuestos. También son infinitos, lógicamente. Números compuestos serían el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15 y así casi hasta el infinito. Fijaros, ¿por qué son compuestos? Si yo buscara, por ejemplo, los divisores del número 4, encontraría que además del 1 y el 4, tiene otro divisor, que es el 2. Por lo tanto, ya he encontrado tres divisores. Si buscara los divisores del 6, encontraría que además del 1 y el mismo, tiene otros divisores, que en este caso son el 2 y el 3. El 6 es un número compuesto. Si buscara divisores del 8, encontraría que además del 1 y el 8, tenemos el 2 y el 4 como divisores. Al tener más de dos divisores, el 8 es un número compuesto. Y lo mismo ocurriría si hiciéramos con todos y cada uno de estos números que aparecen aquí. ¿Vale? Por tanto, número primo, aquel que solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Número compuesto, el que tiene más de dos divisores. Mirad, vamos a ver una relación de los números primos y compuestos que habría en la serie de los 100 primeros números. Observad, antes que nada, que se ha quitado el 1. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no es primo, pero tampoco es compuesto, porque el 1 solamente tiene un divisor. Por lo tanto, no entra dentro de las definiciones que acabamos de dar. ¿Cuáles serían los números primos? Todos los que aquí veis de color rojo. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, en fin, todos estos que veis aquí. Conviene que conozcamos, si no todos, al dedillo, al menos los primeros números primos, porque son con los que vamos a trabajar frecuentemente. Mirad, una curiosidad que podemos observar también es que, excepto el 2, que es un número par, el resto de números primos son siempre números impares, pero no quiere decir que todos los números impares sean primos. Por
ejemplo, el 9 es un número impar y no es primo. El 15 es un número impar y no es primo. ¿Vale? Fijaros bien en estos números primos porque esto es interesante. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve saber si un número es primo o no es primo? Pues bueno, hay una aplicación muy práctica y que consiste en descomponer en factores primos. Todos los números que son compuestos se pueden descomponer. ¿Vale? Una cosa que se puede componer, lógicamente se puede descomponer. Un número compuesto significa que se puede descomponer de una manera más sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto que estamos diciendo se llama descomponer como producto de factores primos. Es decir, un número compuesto se puede expresar siempre como una multiplicación de números primos. Fijaros, por ejemplo, el número 18 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque además del 1 y el 18 tiene otros divisores. Si es compuesto, significa que se podrá descomponer. Y el número 18 se puede descomponer como una multiplicación de números primos. En este caso, 2 por 3 y por 3. O sea, 2 por 3 al cuadrado. Fijaros, 2 por 3 son 6 y 6 por 3 son 18. Cualquier número compuesto se podrá descomponer como un producto, como una multiplicación de factores primos, de números primos. ¿Cómo vamos a hacer para descomponer cualquier número compuesto? Vale, pues hay unos pasos muy sencillitos. El primer paso será dividir el número que queremos descomponer por el primer número primo que podamos, el más pequeño que podamos encontrar. Por ejemplo, mirad, si yo quisiera descomponer el número 6, lo voy a dividir, y por eso ponemos esta raya aquí, por el primer número primo que encuentre que sea divisor de él. El primer número que encuentro divisor del 6, que es un número primo, es el 2. Pues divido 6 entre 2 y me da 3. A continuación, ¿qué hago? Con el resultado que me ha dado, este 3, vuelvo a buscar otro número primo que lo divida, siempre el más pequeño. En este caso, al 3 ya no lo divide el 2, pero sí que lo divide el 3. Pues entonces lo anoto y hago la división. 3 entre 3, 1. Cuando llego al 1, el 1 ya no se puede dividir por nadie más que no sea el 1. O sea que ahí no terminaríamos nunca. Por lo tanto, el proceso ya ha terminado. Puedo escribir que el número 6 se puede descomponer en factores primos como el producto de 2 por 3. Efectivamente, 2 por 3 son 6. Vamos a ver otro ejemplo. Quisiéramos descomponer el número 12. El número 12 es un número compuesto y veo que se puede dividir, es divisible por 2. Pues anoto aquí el 2 y hago la división. 12 entre 2, 6. El 6, lo acabamos de ver, también se puede dividir por 2. Pues lo divido. 6 entre 2 me da 3. Y el 3, como es un número primo, solo se puede dividir por sí mismo. Y me da 3. 3 entre 3, 1. Cuando llego aquí al 1, ya he terminado el proceso. Ahora lo único que hago es anotar estos factores en forma de multiplicación. Entonces me sale que 12 es 2 al cuadrado, porque hay dos doses, por 3. Efectivamente, si hago la multiplicación, 2 por 2, 4, por 3, 12. Lo vuelvo a componer. Otro ejemplo más. Queremos descomponer el número 30. El número 30 es divisible por 2. Pues lo divido entre 2. La mitad de 30 son 15. 15 ya no es divisible por 2, pero se puede dividir entre 3. Pues lo divido. 15 entre 3 me da 5. Y el 5 es un número primo. Por eso os decía que hay que conocer los números primos. 5 entre 5 me da 1. Pues ya tengo la descomposición. 30 es 2 por 3 y por 5. Fijaros que estos números que aparecen siempre aquí, los factores que se están multiplicando, son siempre números primos. Aquí son números primos y aquí vuelven a ser números primos. ¿Sí? Vale. Tenemos aquí nuevos ejemplos que podemos ver.
quisiera descomponer el 50. Bueno, pues veo que 50 es divisible por 2. 50 entre 2 me da 25. 25 es divisible por 5. 25 entre 5 me da 5. Y 5 es primo, solamente se puede dividir por 5. 5 entre 5, 1. Por lo tanto, 50 veo que es 2 por 5 y por 5. O sea, 2 por 5 al cuadrado, que es lo que vemos aquí anotado. El 80, pues hago lo mismo, es divisible por 2. Pues 80 dividido entre 2 me da 40. 40 también es divisible por 2. 40 dividido entre 2 me da 20. 20 también es divisible por 2. 20 entre 2 me da 10. 10 es divisible por 2. 10 entre 2 me da 5. Y el 5 es primo, solo es divisible por 5. 5 entre 5, 1. Cuando llego aquí al 1 ya he terminado. Pues ¿qué me ha salido que es 80? 1, 2, 3, 4 doses. 2 a la cuarta por 5. Pues 80 es 2 a la cuarta por 5. Si hacemos esta multiplicación, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y 16 por 5 son 80. Se compone otra vez el número. Fijaros que 80 podía haber empezado a dividirlo por 5 si hubiera querido, porque también es divisible por 5. Pero no, empezamos siempre por el menor número primo por el que se puede hacer la división. Vamos a hacer otro ejemplo más y el siguiente os lo dejo para que vosotros lo veáis después tranquilamente. Queremos descomponer el 120 en factores primos. Pues 120 es divisible por 2. 120 entre 2, 60. 60 es divisible por 2. 60 entre 2, 30. 30 también se puede dividir entre 2. 30 entre 2, 15. 15 ya no se puede entre 2. Pero me di cuenta que entre el siguiente primo, que es el 3, sí que se puede. Pues 15 entre 3 me da 5. Y 5 es primo. 5 solo se puede entre 5. 5 entre 5, 1. Por lo tanto, 120 lo puedo expresar como 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. O sea, 2 al cubo por 3 y por 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues mirad, una cosa que es interesante conocer es lo que llamamos criterios de divisibilidad. Criterios que me digan cuándo un número se puede dividir por otro número primo. No vamos a estudiar todas las reglas, pero sí que vamos a estudiar al menos 3 reglas. Cuándo un número es divisible por 2, cuándo es divisible por 3 y cuándo es divisible por 5, porque ello me va a ayudar a la descomposición en factores primos. Pues mirad, la regla de divisibilidad por 2 es muy sencilla. Un número va a ser divisible por 2 siempre que ese número sea un número par. Por ejemplo, el número par son aquellos que acaban en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, 206, ¿será divisible por 2? Sí, porque acaba en 6, que es cifra par. No hace falta que lo pruebe, podría hacer la división y me daría una división exacta. 1020, ¿es divisible por 2? Pues sí, porque acaba en 0, que consideramos cifra par. ¿Vale? Fijaros, si volvemos para atrás, siempre que hemos visto algún número que terminaba en 0, lo hemos dividido por 2, porque es divisible por 2. Antes de dividir por ningún número, como el 2 es el primero de los números primos que hay, siempre que un número termine en 0, dividiremos por 2. Muy fácil. Siguiente regla de divisibilidad. Cuando un número es divisible por 3. Para saber si un número es divisible por 3, lo que vamos a hacer es sumar todas sus cifras. Y si la suma me da 3 o múltiplo de 3, entonces será divisible por 3. Por ejemplo, 312. Ya voy a ver que este es un número par, sería divisible por 2, pero ahora vamos a comprobar que también es por 3. Si yo sumo las cifras, 3 y 1, 4 y 2, 6. 6 es divisible por 3. Pues este número seguro que también es divisible por 3. Vamos al siguiente. 39. Si sumo las cifras, 3 y 9, 12. 12 se puede dividir por 3, pero si no lo supiera, vuelvo a sumar las cifras. 1 y 2, 3. 3 es divisible por 3. Pues el 39 también. Vamos con el siguiente. 1344. ¿Es divisible por 3? 1 y 3, 4. Y 4, 8.
Y 4, 12. 12 es un 1 y un 2. 1 y 2, 3. Sí, es divisible por 3. Muy sencillo. Y la última regla que vamos a conocer es cuándo un número es divisible por 5. Un número será divisible por 5 cuando termine en 5 o en 0. Por ejemplo, 35 seguro que es divisible por 5, porque termina en 5. 100 seguro que es divisible por 5, porque termina en 0. 1055 seguro que es divisible por 5, porque termina en 5. ¿Vale? Estos criterios van a ser muy útiles para hacer la descomposición de números compuestos en producto de factores primos. ¿De acuerdo? Muy bien, por darle un repaso al vídeo y adelante con las actividades. Un saludo, hasta luego. Ahora.